Estamos con Mauricio Dayub, un placer enorme recibirlo aquí en nuestra agencia de noticias y también para YouTube. Mauricio, bueno, ¿cómo sigue su año? Antes que nada y saludarlo. Bueno, es un año que continúa mirando la curva epidemiológica. No lo planeo mucho por fuera de la curva, así que por ahora haciendo teatro al 50%, haciendo el equilibrista en mi sala, en Chacarerian Teatre, e intentando ver si se van abriendo otras plazas para poder completar la gira que tenía prevista el año pasado y que la pandemia cortó. Estaba viendo material suyo durante el verano y hizo algunas lógicas reflexiones sobre que no fue quizás el verano que esperaba por las lógicas condiciones de salud que tenemos, pero con el deber cumplido de haberlo hecho, ¿no sé así? Sí, sí, un verano más que aceptable para cómo se presentó, ¿no? Por momentos tuvimos que atravesar un posible corte de temporada, un posible toque de queda que impedía estar abierto en los horarios habituales del teatro, una, una rara espuma de mar que tampoco sabíamos de dónde venía. Mar del Plata estuvo muy movida este verano y el equilibrista se mantuvo con una media de 100 espectadores, que fue lo que hizo que yo pueda hacer un balance positivo de la temporada. ¿Se siente orgulloso de lo que logró hasta ahora? Bueno, podría decir que sí, y también sorprendido, porque creo que he superado mis expectativas como artista. Eh, no te olvides que yo vengo de una casa de clase media baja en la calle Libertad, donde decir que quería hacer teatro era una rareza, sobre todo cuando yo tenía 12 o 13 años, que es cuando empecé con esta vocación claramente. Yo abría la puerta de mi casa y nada de lo que pasaba por la cuadra me llevaba o me acercaba a una experiencia artística. Entonces, haber podido desarrollarme como actor, como autor, como director, como dueño de sala, es mucho más de lo que yo podía aspirar en ese momento. A eso iba un poco, ¿no? Nosotros somos de Santa Fe, en su memoria está siempre presente, ¿no? Paraná y Santa Fe quedarán por toda su vida, ¿no? Y sí, porque lo que más necesita uno es el impulso cuando más lejos está. Una vez que uno está encaminado, eh, las oportunidades pueden ser un poco mejores o un poco peores, pero el tema es sacarte de la imposibilidad y ponerte en carrera, ¿no? Y esos escalones, esos primeros escalones que fueron Paraná, Santa Fe, a mí me permitieron ponerme en carrera, entonces son inolvidables para mí. No te olvides que yo la forma de trabajar que tengo fue la que aprendí en Santa Fe, solo que después la desarrollé, la pulí a mi manera. Había cosas que dejábamos de lado en ese momento y que yo después vi que eran necesario incorporar y digamos que mejoré esa primera versión aprendida en la casa del maestro, en la sala Mariano Moreno de Santa Fe, en el Teatro Independiente de los años 80, El con equilibrista, Germano, con Neira. el equilibrista ya es una función fija o a veces con reacciones del público se le puede ir agregando cosas. Se le van agregando cosas, sí. Eh, Llevo casi 300 funciones y este verano, por ejemplo, incorporé un elemento que servía para cubrir otro, para que el público no lo advierta, y es una pequeña tela negra que en este momento, incorporada 2 años después del estreno, es
el pañuelo negro que tenía la hermana de mi abuela en la cabeza cuando vino de la misa. Hice casi 300 funciones sin ver que lo tenía ahí al lado y que lo podía usar. Y ahora cada vez que aparece, desde hace un mes, lo descubrí en Mar del Plata, el aval del público es extraordinario. Cómo lo demuestra, con gestos, con risas, con palabras, se escucha al público como que hallazgo. Es como un ejemplo, pero que cosas así se le van incorporando al equilibrista. Sí. ¿El volver al teatro después de esta pandemia ayudó en su salud mental? Mucho. Yo descubrí lo esencial que es el teatro para mí y por analogía lo esencial que puede ser para muchos espectadores. Me di cuenta lo que necesito y me di cuenta tan profundamente que casi no me interesa si lo puedo hacer al 30, al 50 o al 75%. Estoy todo el tiempo agradeciendo poder hacerlo. Lo quiero poder hacer. Quiero que se mantenga, cuando te decía mirando la curva epidemiológica, miro la curva para que me permita seguir haciéndolo, para que me permita seguir trabajando, seguir desarrollando mi vocación como sea, pagando al mínimo los costos fijos, pero no dejándolo de hacer. Vivo de eso, soy artista, me alimento de eso, me levanto todas las mañanas, eso cambia mi deseo, mi energía, me obliga a cuidarme, a comer bien, a hacer movimiento físico para estar listo para la noche. Ese desgaste y esa entrega que la gente valora tanto en el teatro, anoche me lo decían, yo no sabía cómo explicarle a los espectadores que me lo agradecían, que no tenían nada que agradecerme porque yo me lo agradezco a mí tener esa posibilidad. Me mejora como persona. Bueno, que mucha gente lo sabe. Se cuida también y hace esfuerzo físico durante el día para estar bien en el teatro, entonces. Sí, claro, sí, fundamental, porque disfruto mucho más la función. Hay una capacidad aeróbica que necesito tener para tener el aire que necesito, para poder tener el ritmo que necesito, para poder tener la energía que necesito en determinadas escenas, que cuando no las tengo las padezco. O sea que no es algo que haga por ninguna cuestión estética, ni ninguna cuestión, sino una cuestión por fuera del teatro, es una cuestión vital, te diría, ¿no? Para disfrutar, para hacer mi oficio con holgura. ¿Le duele que todavía la calle Corrientes no está tan con las luces que brillaban antes? Sí, sí. Pero, como te decía recién, aplaudo que podamos entrar a los teatros, que podamos hacer mantenimiento, que podamos recibir al público. Tuvimos 9 meses sin poder ir. Yo tengo mi sala a 3 cuadras de mi casa y no podía ni siquiera pasar por la puerta. O sea que esto que tenemos así a media luz es un montón. Tenemos que valorarlo mucho y estamos pudiendo trabajar con los espectadores que sienten esta necesidad tan fuerte como nosotros. Hay muchos que pueden decir, bueno, no, yo no voy por distintas razones al teatro y están en su derecho, pero los que lo necesitan de verdad, por eso creo que el teatro a partir de la pandemia es probable que sufra una transformación y que empiece a sobrevivir el teatro más importante nomás y algún teatro más efímero, más pasatista, deje de existir porque se está yendo por un motivo fundamental, por una necesidad concreta. Antes íbamos porque lo teníamos a la mano y salíamos de una obra y nos íbamos en la mitad si no nos gustaba y veíamos otra enfrente. Era como con esa frivolidad que nos da lo que nos sobra, ¿no? En este momento es al revés, nos falta. Entonces elegimos puntualmente la obra que queremos ver y lo que queremos sentir. Yo creo que el público y nosotros estamos valorando mucho más la esencia del teatro. El equilibrista y la sala de teatro propia que tiene,
son dos de los grandes sueños que pudo realizar y sigue en búsqueda además, o se considera conforme con estas dos cosas que ha logrado? Bueno, a ver, el teatro que tengo no fue un sueño, porque yo empecé trabajando como acomodador y boletero de los teatros. Entonces sabía mucho la responsabilidad que había que tener para tener un teatro y no lo añoraba. Mis compañeros actores pensaban que tener un teatro era como tener la llave del auto y moverla así como un poder, ¿no? Yo sabía que esa llave no quería que me toque a mí, porque si yo tenía la llave tenía que salir corriendo cuando se pinchaba un caño, cuando había una gotera en el techo, cuando se rompían los baños, el aire acondicionado, todas las cosas que sé que sí o sí tenés que hacer si tenés un teatro. Yo suelo decir mucho que si te gusta mucho el teatro, no tengas uno, porque da un trabajo que no es lo que uno se imagina. Y con respecto al equilibrista, creo que sí, que el equilibrista es alcanzar un sueño, no solo del contenido de un espectáculo, sino de la forma de hacerlo. A mí la posibilidad de hacer casi 10 años Toc Toc me permitió pensar cómo quería que fuera el teatro que yo iba a seguir haciendo después de Toc Toc, porque yo tenía la necesidad de aportarle a Buenos Aires un granito de arena, de que estuviera arriba del escenario el modo, la forma de hacer teatro en la que yo más creía. Esa forma que a mí me hacía, cuando yo empecé a andar 1 o 2 semanas con esa forma de teatro que había visto en la cabeza, que era el teatro que uno logra hacerle imaginar al espectador. No el teatro que se muestra, el teatro que se ve, el teatro que se escucha, el teatro que se cuenta desde arriba del escenario, sino el teatro que se le hace imaginar al espectador. Yo logré, gracias a César Brí, a los autores que me ayudaron a escribir, Mariano Saba y Patricio Abadi, a mi escenógrafa, Graciela Galana, a Gabriela Gerdelí, a los artesanos que me ayudaron a construir los objetos, me ayudaron a plasmar este tipo de teatro, que yo creía que lo iba a hacer para mí, porque no pensé que la gente también tenía la misma necesidad que yo. Yo sentía que el teatro se había adulterado un poco, que muchas profesiones subían arriba del escenario y que la gente se había confundido un poco y creía que iba al teatro cuando iba a ver cualquier cosa que estuviera arriba del escenario. Y yo había aprendido qué era teatro y qué no de lo que estaba arriba del escenario. En los últimos años, como hemos crecido tanto teatralmente, hemos empezado a ver muchísimas cosas arriba del escenario y han subido un montón de profesiones que no son las esenciales del teatro. Y en ese sentido siento que sí es un sueño lo que alcancé a lograr con el equilibrista, porque fue algo buscado, pergeñado por mí. Y terminando de responder tu pregunta, también creo que abre este espectáculo y esta forma de trabajar un futuro sueño, y es con desarrollar mis posibilidades, ya no solo como actor, sino también como juglar, como poniendo solamente arriba del escenario este conocimiento que he ido acumulando a lo largo de casi 40 años de vocación y permitirme desarrollarlo en un futuro. Tal vez ese sea el norte que tengo, ¿no? Desarrollar esa posibilidad de ser un actor que no es solo el que hace creíble las escenas, ni el que puede construir un personaje para darle vida a una obra escrita por un autor, sino que es alguien que a lo largo del tiempo ha aprendido distintas capacidades, distintas habilidades y que las puede poner al servicio de la percepción del público. Si recorremos su trayectoria, hace un rato nombró Toc Toc. Imagínense dentro de 10 años que le vuelvan a ofrecer esa obra. ¿La volvería a hacer? No,
No, no, en general me cuesta mucho reponer. Nunca he repuesto otros éxitos y te diría que hay uno que es el Amateur, que lo tengo siempre en mi cabeza. Siempre creo que estoy en condiciones de volverla a hacer porque siento en la calle que el mensaje del Amateur hace falta. Todo el tiempo veo lo que pasa y digo, el Amateur le haría tanto bien a esta gente. Sin embargo, ni siquiera para festejar los 20 años me animé a reponer por esta cuestión de ir para adelante, porque siempre creo que es mejor tener un éxito por venir que haber dejado uno atrás, ¿no? Pero en el caso de Toc Toc, concretamente, por estas razones y por otras, no la volvería a hacer. Pero dichoso de lo que consiguió. Absolutamente, absolutamente agradecido de lo que aprendí. Creo que Toc Toc, para los que la vivimos, y cuando digo la vivimos de verdad, con respeto, con pasión. Yo hice 2.753 funciones y cada una de ellas, aún las que hice más cansado, porque llegamos a repetir hasta 12 funciones semanales en una temporada en Mar del Plata, las hice preguntándome siempre qué misterio tiene esta obra que produce tanto en el espectador. Tuve charlas íntimas con el autor y las cotejé con los grandes maestros de dramaturgia que hubieran aconsejado a la autora no escribirla de ese modo, porque los resultados de la obra eran increíbles y no iban por el lado que recomendaría un dramaturgo avesado, porque el autor no es un autor de teatro tradicional, es un autor que viene de otros lugares, ¿no? Cineasta, con conocimiento de la televisión, del mundo social. Bueno, puso mucho de lo personal también, a través de cuestiones psicológicas que vive, que están en la obra y que están en los personajes. Pero me enseñó mucho, sobre todo del repentismo, de lo que significa la repetición, ¿no? A mí, yo actores que le admiraba muchísimo me sugerían que no repita tanto, que le exija a la producción no hacer tantas funciones por lo que iban a producir en mí o en el deterioro que podían producir en la obra. Sin embargo, yo busqué la manera de hacerlo, encontrando adentro mío motivos que me llevaran a hacerla lo más parecido a lo que ensayé siempre. No lo logré, pero esa búsqueda de tratar de hacer todas las noches la misma función, la función que la directora había habilitado el día del estreno, me llevó a aprender muchísimo de este oficio. Por eso a Toc Toc le voy a estar agradecido siempre. ¿Se puso a analizar alguna vez si tenemos algo especial los argentinos? Pasó con la película que a veces es candidata al Oscar de lo que hacen los argentinos y a veces quieren hacer una remake en el exterior y no funciona. ¿Tenemos algo especial los actores? ¿Tienen algo especial los actores argentinos que en otros lugares del mundo no funciona quizás? Sí, básicamente hay una esencia muy particular, que es la que nos cuesta entender a nosotros mismos, que no solo la vivimos, sino que la padecemos. Anoche escuchaba una charla de Tato Pavlovsky, donde contaba que Trintignant, un gran actor francés, había hecho Potestad, una de sus obras, y tenía dificultades para obtener el resultado que había tenido Pavlovsky con la obra. Y le propuso que viajara a hacerla a Francia, y él fue y la hizo, vio la versión de Trintignant y charlaron profundamente de por qué una versión era distinta a la otra. Y Pavlovsky desarrollaba que la energía, la pulsión, los condicionamientos que tenemos los argentinos son absolutamente diferentes a los que puede tener un actor francés. Y que ese legado señorial de la comédie française y esa
esa preparación que tenía Trintignant no le permitía tener las explosiones y las diferencias energéticas que tenía el rol que él construía. Y graciosamente terminaba diciendo Tato que lamentablemente coincidían en que la versión del personaje que hacía Tato sobre la misma obra era mejor que el que podía lograr Trintignant, por ser argentino, por haberla escrito, por haberla vivido, por haber saltado por los techos cuando la dictadura lo fue a buscar a su casa. Esa vida, esa vivencia estaba metida en el rol y era imposible pedírsela a un extraordinario actor como era Trintignant. Hay algo de eso que responde tu pregunta, me parece. ¿Se logra desenganchar en su casa? ¿Tener vida más allá de la actuación? Poco, porque me gusta mucho. Yo, si me dejás, vivo desarrollando las 4 o 5 cosas relacionadas con el teatro que más me gustan. Desengancharme a veces es más parecido a estresarme que estar enganchado. Yo, si sigo en lo mío, voy bien. Fluyo mucho en todo lo relacionado con la ficción, con inventar historias, con buscar elementos para los personajes, con relacionar la ficción con la realidad, para encontrar las razones para que una escena sea mejor. En mi vida, tengo una vida bastante poco envidiable por otros, porque me gustan 4 o 5 cosas, nomás me he perdido todo. Yo necesitaría vivir más de una vida para apreciar otras cosas, porque he vivido casi pendiente del teatro y nada más. ¿Pero le gusta compartir cosas que tiene su hijo, a lo mejor tareas del colegio o alguna cosa o no? Sí, lo hago. De hecho, tengo mi vida organizada en función de que no me falte ir a buscarlo a la escuela, ir a tirarnos con el monopatín de la cochera que tiene una rampa grande, probar encestar al aro de básquet, jugar a la escondida, digamos, son cosas que trato de hacer semanalmente para contrarrestar las horas de pantalla que tiene él, que tienen que ver con la forma de criarse ahora de un chico, que son distintas a la mía. Pero sí, esas cosas las hago. Lo que te quiero decir es que para poder hacerlas tengo que restarle tiempo a lo mío. Si no lo tuviera a él, seguiría en la mía. ¿Y cuánto ayudó en su carrera tener una esposa que está en lo mismo que usted? Mucho, porque hay una reflexión constante acerca de lo que uno va a hacer. Y así como tengo a mano, con los años he logrado tener a mano un grupo de 4 o 5 personas relacionadas con lo autoral, con la dirección, otros más relacionados con la esencia del espectador, otro con lo estético, con los que siempre estoy compartiendo lo que estoy por hacer. Paula es un poco la primera que escucha, y esa primera devolución siempre me guía mucho. Aún como pasa siempre con la convivencia, con el consabido palo que te da el que más te conoce, ¿no? Casi siempre lo primero que me dice tiene más que ver con lo que hay que corregir que con lo que está bueno. Pero yo ya sé leer ahí, porque llevamos muchos años juntos, y eso hace que su mirada me ayude mucho. Y también es directora ella. Nosotros fuimos invitados Sí, a la primera eso me obra que ayuda ella hizo. mucho. Sí, eso me ayuda mucho, y su mirada te diría que casi que la necesito, porque a veces uno se arma ese andamiaje, ¿no? Si ella aceita las vías del tren, yo lo echo a rodar. Si veo que no lo aceita, en la primera vez que le cuento, espero unos días hasta que lo perfeccione, lo mejore, le encuentre otra posibilidad. Ella es la que tengo más a mano, y es la primera que
que supervisa, digamos, por dónde va mi cabeza, y de acuerdo a su mirada me lanzo o espero un poquito. ¿Se ve identificado con algún otro actor argentino? Sí, con varios. Sí. Yo tuve un abanico, por eso creo que ahora ser actor es más fácil, perdón, que ahora es más difícil ser actor que cuando yo empecé. Para mí era más fácil, porque yo tenía solo 6 o 7 para mirar. Ahora la tecnología nos abrió al mundo y el que recién empieza tiene miles de actores para mirar, tiene cientos de variedades. Entonces, al tener tanto, no se sabe qué elegir para mí. Yo elegía claramente un color de cada uno de los actores que admiraba. Hace unos minutos nombré a Pavlovsky, siempre fue alguien que por su singularidad me atrajo mucho. Y hoy te diría que es un hombre que por lo que hizo y por la forma en que se desarrolló, me guía bastante. Admiré mucho en lo clásico Halcón, con el que tuve la suerte de compartir algunos encuentros y constatar eso que veía sobre el escenario en su persona, que también es algo que persigo. Tenía adelante a Carela, a Solá, a Brandoni, cada uno en lo suyo, en su especialidad, y tomé y miré mucho ese rasgo singular que los hacía ser ellos para tomarlo cuando me tocara encarar un proyecto con esas virtudes que ellos tenían tan aceitadas, ¿no? Y me quedo corto, puedo seguir porque había más de 6 o 7. Sí, porque muchos, por lo general, nombran a Oscar Martínez y de Darín como los más famosos, pero usted ha nombrado un montón. Te iba a decir que los que me quedaban por nombrar estaban ellos dos, entre los que me quedaban por nombrar, y muchos más que se me cruzan, como Ulises Dumont, que tenía una poesía para expresar a través de ese rostro de antihéroe y al mismo tiempo con una fuerza arriba del escenario inolvidable. Hay muchos, por suerte, la Argentina, en otros planos, Lupi, y algunos de mi generación también, de los que aprendí. Bueno, vemos una biblioteca ahí atrás suyo. Quería preguntarle si le escapaba o, por ejemplo, si este año extrañó algo que para nosotros era un clásico como la Feria del Libro en la Rural. Vos sabés que yo soy más comprador de libros que lector. A mí me cuesta mucho leer. Siempre estoy en deuda con guiones que me acercan, con obras que me acercan. Tengo una culpa constante porque no tengo la posibilidad de leer en cantidad de horas y en velocidad como tienen muchos otros, o como los demás se imaginarán que yo puedo hacer. Además, me lleva mucho tiempo rumiar mis propias cosas, entonces la lectura la tengo, la compro, la tengo y tengo 2 o 3 bibliotecas en distintos lugares de la casa, incluso en mi estudio, con lectura trazada. Siempre que llego, miro y digo, tendría que encarar tendría que encarar el otro. Pero sí, los libros son algo extraordinario, extraordinario, extraordinario. Que nunca el tiempo utilizado en la lectura va a ser un tiempo que hubiera sido mejor utilizarlo en otra cosa. La lectura nos beneficia siempre. ¿Qué sintió con la muerte de Maradona? Algo muy cercano, una tristeza muy cercana y que había pensado otras veces o había imaginado otras veces, porque tenía la misma edad que yo, porque fue contemporáneo a mi desarrollo. Yo con mi ínfimo desarrollo y él con su macro desarrollo. Entonces un poco la muerte de él hablaba de la mía.
me tuvo muy reflexivo esos días en cuanto a la finitud de la vida, a lo que queda de la vida de uno. Creo que es una muerte, una segunda muerte de Diego, porque ya cuando dejó de jugar al fútbol, recibimos la primera parte de la muerte de él, ¿no? Porque una cosa era verlo jugar al fútbol y otra cosa era vivir, verlo vivir. Así que no me pasó desapercibido, lo sentí mucho. Sabemos que no puede hablar mucho de la miniserie que participó, pero ¿tiene expectativa porque se estrene? Sí, no tengo expectativas personales porque tengo un rol muy pequeño. Fue algo que acepté por otras razones y que después en los tiempos se me complicó porque se atrasó el rodaje, se filmó en varios países y yo tenía que seguir mi rol, que ya no era un gran rol en cuanto a participación en México, y no pude ir por compromisos con otra película y con una gira que tenía ya pautada El Equilibrista. Había dejado el tiempo para hacer esa participación en México, pero la película se atrasó en Barcelona y después no me coincidió y tuve que dejarla, ¿no? De todas maneras, no afectó para nada a la producción, porque es una producción construida con varios actores para cada rol, porque se cuentan distintas épocas. Entonces, hay 3 Maradona, hay 2 Coppola, hay 3 Claudias. O sea, en mi caso va a haber 2 Coco Villafani. Pero por fuera de lo mío, que es mínimo, que no tiene relevancia en la serie, creo que va a ser una serie extraordinaria. Todo lo que vi, lo que viví, los días que me tocó rodar, me hacen pensar que va a ser una serie muy buena, muy buena. Porque la vida de Diego, y creo que la forma en la que se estaba haciendo, no lo puedo saber del todo porque no vi capítulos terminados, ¿no? Pero la vida de Diego tiene, para un autor, tiene momentos extraordinarios que pueden hacer que el espectador disfrute tanto una serie. Cuando alguien de clase baja, humilde, con las virtudes y las características personales de Maradona, llega a estar en los lugares que él estuvo, no puede menos que ser atractivo eso. O sea que la serie va a ser de atractiva para arriba. O sea, no puede aburrirnos nunca. Me quedé con aquello de que tener un teatro significa mucha responsabilidad y estar en cada detalle, pero se siente dichoso de tenerlo. Hay un momento en el que se me ha repetido, un momento de la función, que es cuando todo está en marcha, cuando el público ya está sentado disfrutando, la técnica funciona, el clima de la sala está en los grados que hace que la magia del espectáculo pueda fluir, en los que he sentido estando cerca de la cabina o cerca de la boletería o en la última fila de mi sala, que ese es mi lugar en el mundo. Lo he sentido varias veces y entiendo también ese ímpetu que me hizo tenerlo a 3 cuadras de mi casa después del 2001, cuando sentí que la Argentina casi que podía desaparecer de tan frágil que estaba y que podía ser cooptada por cualquier otro país y que a partir de ahí podíamos perder nuestra esencia, nuestra identidad, y yo quise tener mi lugar para que ese caos me agarre en lo que a mí más me gusta. Con respecto a lo que se dice siempre, teatro, cine, televisión, ¿usted está con el teatro en lo que más le gusta, lógicamente, o no? No, se podría decir eso desde afuera, entiendo tu percepción. Tal vez es donde más puedo
ungir y donde más puedo meter mi cuchara y ponerle condimentos y formas, porque el hecho de haber ido aprendiendo todos los rubros ya me permite hacer cosas que la encargada del teatro me dice, pero esto no lo podríamos hacer si no fuera vos. Muchas veces me dice, si viene una compañía y quiere hacer todo esto que vos querés, me dice, le tenemos que decir que no, no se puede. Esta posibilidad que he tenido de tomar todo, como autor, actor, productor, director, dueño de sala, hace que yo esté más metido adentro con el teatro, que yo lo viva tal vez más profundamente. Pero te diría que disfruto muchísimo la tele y disfruto muchísimo el cine. Y casi siempre lo que necesito para disfrutarlo es tener confianza con la gente con que lo hago. Yo trato de hacer en la ficción lo que no me animo a hacer en la vida. Entonces cuando el que trabaja conmigo me da confianza, yo me animo mucho más. Y ahí puedo sorprenderme y sorprender a los demás con lo que hago, ¿no? Con lo que elijo hacer. ¿Y qué piensa de este cambio de época que hay? Que los canales prácticamente ya no producen ficción y tenemos que depender de Netflix o Amazon o otra plataforma para que los actores trabajen. Y me resulta increíble, porque si había un medio que la tenía más larga que todos los demás era la tele, ¿no? Y que la tele esté en problemas es increíble. El otro día leía un programa de tele que festejaba un pico de 7 puntos de rating. Yo estaba en un programa de 12 puntos que nos pegaban una patada, nos sacaban del aire porque no existíamos. Y hoy se festeja un pico de 7 puntos de rating. Y programas que se jactan de ser emblemáticos tienen 2 puntos de rating, 3 puntos. O sea, me resulta increíble y me ayuda mucho a pensar que la vida ha cobrado una dinámica que hace que no nos la podamos creer en ningún rubro, en ninguna situación de la vida. Hay que ser muy respetuoso, porque todo se puede dar vuelta y el que está en un lado puede pasar al otro. El ejemplo de la tele, para los que vivimos el auge, el apogeo de la tele, es muy significativo. ¿Extraña algo de la tele, el cine, de tiempos anteriores? A ver, no sé si de tiempos anteriores, porque los dos medios, a los dos medios les serví más yo a ellos que ellos a mí. Ellos me sirvieron para que yo me pueda desarrollar en el teatro y que pueda crecer teniendo mejores luces, mejores equipos. La tele me permitió siempre poner ese dinero que ganaba en lo que a mí me gustaba hacer arriba del escenario. Los extraño siempre como medios. Siempre voy a extrañar. Yo casi me formé en Canal 13, trabajé 7 años corridos. De lunes a viernes siempre tuve un libro debajo del brazo y tuve que ir a grabar. Estudié en todos los semáforos que iban desde mi casa a Constitución, donde está el canal. Conocí gente extraordinaria en esos equipos de grabación y me formé en el sentido personal también con ellos, no solo como actor, que aprendí a hacer televisión con ellos, sino también como persona. Trabajé con mucha gente que se parecía mucho a los que vivían en el barrio en el que yo nací, en Paraná. Gente con la que uno se siente rápidamente en familia. Y los extraño, porque la tele cambió mucho también. Eran personas que aprendían un oficio de cero, de la nada, y que no venían de la formación cinematográfica, ni de la formación para el rol que estaban cumpliendo. Lo cumplían respetuosamente porque era un trabajo, y el trabajo había que defenderlo con dignidad. Entre todos tratábamos de hacer la mejor tele que podíamos. Eso lo extraño, como extraño el respeto, el silencio, la organización del cine, esa dedicación puntillosa de la tarea de cada rol. Hay algo que me enseñó el cine y es
a revisar cada rubro, página por página, y a tratar de sacarlo de la manera con mayor excelencia posible. Y eso también me gusta mucho, cuando pasan muchos años que sin hacer cine lo extraño mucho. Me gusta mucho mi trabajo en cualquiera de estos 3 rubros que vos nombrás. Y hablemos de los otros rubros de actuación, del drama, la comedia, el humor. ¿Se siente cómodo en los 3? Sí, también me pasa lo mismo. Sí te digo que el humor es algo que me gusta incluir y cada vez más me gusta jugar mezclándolos, ¿no? Al humor y la emoción, el drama y la comedia, entrando y saliendo de uno y de otro. Algo que tal vez los maestros cuando yo empecé me decían que era posible y nosotros desde la incredulidad de la juventud pensábamos que no era tan así. Yo, a pesar de no saber si iba a poder utilizar las técnicas que estudiaba con Carlos Gandolfo, yo las entrené mucho y a lo largo de los años logré eso que ellos decían que se podía lograr con la técnica. Entonces, ahora que tengo cerca el dominio de la técnica, no digo que siempre me pueda salir, pero que lo tengo a mano y que la utilizo, me gusta mucho jugar mezclando los géneros. Hace un rato me dijo que no volvería a ser Toc Toc. ¿Se siente con todos estos años de actuación totalmente capacitado para saber hasta cuándo llegó una obra y hasta cuándo no va más? Te podría decir que sí, porque guía mucho el corazón ahí. Hace poco le escuché decir a Tevez, qué difícil debe ser jugar sin motivación. Y yo dije, mirá vos, con todas las motivaciones que cualquiera que está en la tribuna se imagina que tiene Tevez, desde lo económico hasta lo social, el lugar de poder que teóricamente se le adjudica, lo que él más necesita es tener motivación. La motivación no se compra en ningún lado, no se obtiene con ninguna de esas cosas que los demás creemos que a él les sobran. Y en ese sentido, para hacer una obra, lo que yo necesito es motivación. Y para eso uno tiene que tener una conexión con su corazón, con su esencia, con su alma. Lo que te indica si podés o no podés es algo que es intangible, que no lo tenés anotado en la agenda, que no te lo puede decir tu representante. Es algo que te nace a vos. Y para eso vos tenés que tener conexión con vos mismo. Tenés que conocerte, no tenés que haberte alejado. Alejarte de vos es el precio más caro que podés pagar. Y en ese sentido, yo rápidamente sé, porque tengo esa conexión conmigo, si tengo o no tengo que hacer un trabajo. Muchas veces dije que para decidir si podía hacer o no un trabajo, yo llevaba mi imaginación a la barranca del río Paraná, y cerraba los ojos ahí. Y rápidamente sabía si algo que me estaban ofreciendo era para mí o no. Es como si ahí lo viera claramente a mi papá, a mi mamá, y como decidía cuando era chico, antes de cruzar la calle, que escuchaba ese, tené cuidado al cruzar los autos, que no decían, tené cuidado al cruzar la calle, ¿no? Tené cuidado al cruzar los autos, es una frase fallida, sin embargo se te venía rápido y ese alerta te hacía saber si tenías que cruzar en ese momento o en otro. Lo mismo me pasó a lo largo de la vida, en la adolescencia, los primeros años, los 20, cuando estaba en Buenos Aires sin conocer a nadie, me ofrecían cosas. Yo rápidamente por ese
esa intuición de escuchar, sabía si estaba bien o estaba mal lo que iba a decidir. Ahora pasa lo mismo para decidir un trabajo o cuándo es el final de una obra. ¿En qué momento de su carrera se encuentra usted hoy? Es un momento te diría, de bastante plenitud, porque ya no hago cosas que no me gusten. Soy muy parecido a lo que soñé que quería hacer. Nunca sé qué caminos me llevaron hacia el actor que yo quería, porque no se sabe. No es un derrotero claro el del actor, así como es de cortada, imprecisa y la carrera no me sale la palabra, pero son todos trabajos de un mes, de 3 días, de un contrato que puede ser de 3 meses, se fracasa y se corta antes. Es muy interrumpida la carrera, el proceso de la formación. En este momento no me pasa eso, casi todo lo que hago lo puedo firmar y me hago responsable de todo lo que hago, porque lo elijo. Y eso es un estadio al que se llega después de boxear mucho. Yo boxeé mucho y tuve que correr gente que me llevaba para otro lado porque creían que era mejor. Me llevaban sin querer o por intereses propios, sin mirarme, sin escucharme, sin sentirme. Yo tuve la suerte de poder parar la pelota y analógicamente con lo que te decía recién, cerrar los ojos, mirar el río y saber para dónde tenía que ir. Con respecto al equilibrista, he leído material suyo que decía que en varias noches sale enseguida a saludar a la gente. Esto que es un espectáculo unipersonal, ¿siente como mayor responsabilidad al tener que salir casi instantáneamente al saludar a la gente que, por ejemplo, cuando hacía Tok Tok, o no? Bueno, tuve momentos en Tok Tok. Tok Tok era un espectáculo más masivo y donde yo sentía que el espectador con ver Tok Tok ya se sentía saciado. No necesitaba verme a mí después. La razón por la que había comprado la entrada, si yo entregaba todo arriba del escenario, estaba bien pagado, ¿no? Era parejo. En los espectáculos que yo escribo, produzco y actúo, hay algo posterior que tiene que ver con constatar después que esa propuesta que moviliza al espectador es real, sigue en la vida. Hay algo el público termina de vivir la experiencia teatral conociendo al actor, después escuchándolo, comparándolo, percibiéndolo. Entonces yo trato de salir a cotejar un poco eso cuando termina el espectáculo. Y he aprendido mucho, hay muchas cosas que me dice la gente cuando termina de lo que percibió, que me enseña mucho sobre lo que tiene que ver con el escenario y mucho sobre lo que tiene que ver con la vida también, ¿no? Con esas dos cosas que cada vez más me interesa que vayan juntas. No me sirve o no me sacia del todo ser un gran actor arriba del escenario y que esa misma valoración no se puede hacer abajo. Yo trato de ser abajo más o menos lo mismo que puedo llegar a ser arriba del escenario. ¿Y cómo es su vida aparte del teatro con el contacto con la gente? ¿O trata de quedarse en su casa si no es necesario y trata de no salir, hace trámites igual que cualquier persona? ¿Le gusta que lo reconozcan?
No, yo soy un tipo bastante común, por eso siempre mi éxito me alegra mucho porque creo que la suerte, que si me benefició a mí, puede beneficiar a cualquiera, porque yo me siento muy parecido a cualquiera, solo que he trabajado mucho, ¿no? Y he estado atento a lo que yo puedo dar y a lo que necesita el otro. Pero te diría, para responder mejor tu pregunta, que yo hago todo lo que sé que puedo hacer bien. No hago nada de lo que ya sé de antemano que puedo hacer mal. Yo estudié ciencias económicas y fui un pésimo alumno y no beneficié a la facultad a la que fui, no beneficié a mis compañeros de Santa Fe, se atrasaban haciendo los ejercicios esperándome a mí. Yo considero que lo mejor que podemos hacer cada uno es encontrar el lugar donde podemos ser idóneos y desarrollar por ahí. Con lo cual, yo en mi barrio, en mi vida, soy lo más parecido a un tipo común. Pero a veces la cierta timidez que tengo me hace vivir como si fuera una estrella. Siempre voy por los costados, voy a los lugares que va menos gente, cruzo la vereda, siempre voy con mi gorrita, el barbijo me ayuda un montón a ir cubierto. Pero es una cuestión de timidez y porque estoy convencido que la esencia del trabajo del actor tiene más que ver con observar que con ser observado. Muchas veces el ser conocido, perdón, el ser conocido te evita, te priva de la posibilidad de observar. Yo siempre trato de estar en condiciones de observar al otro y no tanto que me observen a mí. Me corro de eso. Por esta razón, ¿no? Porque creo que le hace bien a mi trabajo y además por esta timidez que te digo que suelo tener. De todas maneras, te voy a cerrar la respuesta con algo que decía un paisano entrerriano que a mí me va mucho. Él decía, yo no salgo porque no me gusta que me vean, pero cuando salgo, quiero que me vean todos. O sea que es el sin verso, puede ser el mismo clima de amabilidad de cuando a la salida del teatro, de que si alguien lo para por la calle y lo reconoce. Sí, porque yo no he generado esa fama que no te deja caminar por la calle. Yo he generado una relación con la gente. A mí cuando alguien me para por la calle, casi siempre es para decirme qué le pasó cuando me vio trabajar. Casi siempre me cuenta algo agradable porque resolvió algo, porque lo ayudó a tomar una decisión, porque salió del teatro y decidió tal cosa, o por la analogía que le hizo, que le espejó lo que contaba la obra. Casi siempre es por algo que me beneficia más a mí que al espectador. O sea, yo no tengo que escaparme de la gente. Pasa mucho ahora, ¿no? Que los que más seguidores tienen son los que más se escapan, curiosamente. Sí. Y decir, pero, y entonces, ¿qué es lo que perseguís? Yo voy acorde con lo que tengo. Lo que yo me he inventado para mí mismo es lo que necesito. Por ahora van parejo. En esta nota habló de cuidados, por allí que hace actividad física, que come bien, también se cuida, que duerme lo necesario antes de cada función. Mm. Pareciera que sabes algo de mi vida. Casi todo lo que dijiste al comienzo, sí. Dormir es una de las cosas que no he aprendido a hacer bien. A mí me cuesta dormir. Resuelvo muchas cosas en esa duermevela de la noche en la que no logro hacer descansar a mi cuerpo como necesita. Pero bueno, me pasa cuando varias noches no duermo bien, la que sigue por propio cansancio me repongo. Pero creo que podría hacer muchas más cosas y sería un poquito más saludable en mi vida si pudiera dormir más parejito. Yo me acuesto pensando en levantarme y eso no me deja dormir.
yo siempre quiero arrancar el día que viene por algo que tengo en la cabeza, que estoy pensando. Entonces no, me cuesta relajar para dormir. Son las 8 horas que falta hasta el otro día, me parecen muchísimas. Casi siempre con 5 o 6 ya estoy para... En la nota habló de la crisis del 2001 y en la Argentina se ven cosas tremendas en los noticieros día a día. ¿Usted trata de abstraerse? ¿Las ve? ¿Cómo es su vida con respecto a eso? No, sí, los sigo, te diría que en los últimos años los sigo solo por los titulares, porque ya lo que está adentro lo conozco, ya lo sé. Los años me han ayudado a entender por qué cada uno hace lo que hace, por qué cada medio expresa lo que expresa, y estoy convencido de que estamos en un problema. Hay pocas cosas que han evolucionado en la Argentina en los últimos años y, y muchas de las que han involucionado tienen que ver con la comunicación, los medios, la política, la violencia. Y en ese sentido me entristece lo mismo que a vos, lo que leo y lo que miro. Pero trato de hacerlo igual porque me ayudan a entender el país en el que vivo y lo que le pasa a la gente que me rodea. No se puede ser actor, director o productor sin estar en contacto con lo que le pasa a la gente. No hay motor si uno no supiera. Siempre digo, ¿no? El día que se termine el sentido común, ¿para qué voy a salir arriba del escenario? Si no va a hacer falta hacer ninguna declaración, no va a hacer falta hacer ninguna declaración de principios. El teatro es eso, ¿no? Es necesitar hacer una declaración de principios, es decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que mejora el mundo. Tratemos de acercarnos. Cuando dijo que se tocaba la cabeza y pensaba en las cosas de Paraná, en cada éxito que tiene, reflexiona sobre todo lo que le costó. Está intrínseco porque lo que me costó a mí, para mí estuvo bien que me cueste, a mí me ayudó que me cueste, a mí me facilitó las cosas que me cuesten. A mí que el otro no me vea de entrada y me rechace, que me cueste decir acá estoy, yo soy este actor, yo tengo estas posibilidades, me ayudó a formarme. La competitividad que hubo en mis comienzos, el, el apostar a una singularidad para serle atractivo a un productor, a un director, a mí me ayudó a desarrollarme y a forjarme. Y no fue un derrotero que yo viví con tristeza. Yo la imposibilidad la viví con una alegría enorme, porque yo venía de estudiar lo que no me gustaba, de vivir en una ciudad que no favorecía en ese momento lo que yo necesitaba. Yo necesitaba ser actor los 7 días de la semana, las 24 horas. Y nosotros podíamos hacer una obra 2 meses, 3 meses, y se nos terminaba el público, y pasábamos meses viendo cómo podíamos. Y yo quería ocupar el día entero, y en ese momento, como recién empezaba, no lo podía hacer como autor porque todavía no escribía, como director porque todavía no dirigía, era solo actor esperando que se armara algo, ¿no? Con lo cual yo no lo viví, todo ese aprendizaje duro que se ve de haber vivido en pensiones, de no tener para comer, yo lo viví con una alegría enorme porque estaba en el camino que yo quería seguir. Si bien quizás a lo mejor para mucha gente no fueron éxitos rutilantes, por ahí se puede llegar a encontrar, otra vez hablamos del público, con gente que le diga, a mí me marcó Canto Rodado, ¿para ustedes es una satisfacción eso? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Porque para mí también, para mí fue el programa donde yo aprendí a ir de punta a punta con un rol, donde aprendí a crear y a inventar escenas
que a veces los libros no traían y el director necesitaba. Fue un programa que a mí en el que confiaron mucho en mí y yo pude poner cosas personales. Es un programa que yo recuerdo muchísimo, Canto Rodado, como uno de en los que más aprendí. Yo aprendí a probar cosas que yo tenía, a meterlas en las escenas y que los directores, que eran 2 en ese momento, me dijeran que por ahí iba, que eso funcionaba. Más allá del resultado total del programa, hacíamos una televisión con mucha exigencia de horas de ficción en el poco tiempo que teníamos, ¿no? No era la televisión que vino después de Polka, que cambió un poco los parámetros y mejoró mucho la calidad. ¿Y hoy estaría dispuesto a una tira de 10, 12 horas de filmación que se hace por una novela a veces? Y en el armado de la logística familiar, te diría que me costaría decir que sí, pero yo tengo un hijo de 8 años, el tiempo del que dispongo ahora es menos del que disponía antes. Yo pasaba 8 o 10 horas en un estudio de televisión antes y yo veía que mi vida no tenía ningún problema. No eran horas perdidas las que esperaba. Yo escribí los inicios del amateur, esperando que me llamaran para rodar en Amigobios, por ejemplo. Era un programa donde protagonizaban los chicos y los grandes hacíamos pequeñas participaciones, pero teníamos que estar todas las horas de rodaje. Y yo al ver esas horas libres empecé a escribir el amateur, por ejemplo. No sé, en este momento me costaría destinarle tantas horas a un trabajo porque alterno mucho con la vida familiar, pero bueno, habría que ver de qué se trata y cómo nos organizamos en casa. Si bien dijo recién que a lo mejor no tuvo tanta participación, pero le da placer que por ahí hay gente que lo identifique y le diga, yo te veía en Amigobio, crecí y crecí con ellos. ¿Esas cosas le dan placer también? Sí, me pasa muy seguido, me pasa muy seguido. Hace poco estaba paseando mis perros acá en el barrio a la noche, a la madrugada, después de venir de hacer la función en el teatro, y había un grupito de chicos tomando cerveza en una esquina, y después que pasé, hice 4 o 5 pasos y empecé a escuchar que cantaban Déjame soñar, que era la cortina de Amigobios, por ejemplo, y me di vuelta y los saludé. Sí, me pasa seguido, porque hay programas que han marcado a la gente, ¿no? Y ese programa cuando un chico tenía 8, 10 años, le iba la vida para mirarlo. Era uno de esos programas que tenían 15, 17 puntos, que no se valoraban mucho, y que si pensamos que cada punto de rating tiene 100.000 personas, como dicen, estamos hablando de 1.700.000 personas que tenían la edad de esos chicos y algo les pasó con eso, ¿no? Pasando limpio porque ha seguido de largo prácticamente. Terminó la temporada de Mar del Plata y ya volvió a su teatro, entonces con eso sigue durante todo el 2021 y abierto a escuchar ofertas o solamente con su obra de teatro por ahora. No, sí, como te decía al principio, privilegiando la salud al trabajo, digo, de acuerdo a cómo vaya la epidemia, es probable que haga más cosas. De hecho, tengo una obra que dirigí, que se llama Inmaduros, con Adrián Suárez y Diego Peretti, y 4 actrices, que se va a estrenar a mediados de año. Tengo cosas para hacer, y en esto de seguir de largo, yo lo hago porque creo que beneficia lo que te decía al comienzo, ¿no? Mi training, mi instrumento. Yo prefiero pegar la semana de Mar del Plata con la de Buenos Aires y que todos sigamos trabajando y que mis técnicos sigan trabajando, que la escenografía no vaya a parar a un depósito y después haya que volver a sacarla, que todo siga y yo sigo entrenando todas las mañanas, y el público sigue teniendo el equilibrista en cartel. Yo creo que es mejor así. Y cuando no trabaja, ya que nombró que
tiene esta obra por hacer con Suar, ¿le gusta estar presente o prefiere enterarse después cómo trabajaron los actores? A ver, ¿en dónde estar presente decís? Por ejemplo, si no tiene función del equilibrista y Sí. está la función de Suar, ¿le gusta ir a verla igual? Por más Ah, que sí, ya sí. conozco lo que van a No, decir. no, prefiero estar, siempre prefiero estar. A veces mi mujer me pregunta, me dice, ¿vas a ir hoy también? Sí, siempre. Lo que pasa es que cuando uno más conoce, eh, mejor resuelve. No es lo mismo que un asistente te cuente cómo fue la función que haber estado y haber percibido vos. Es distinto. En la Argentina de hoy está muy aceptado que parecer es lo mismo que ser. Pero yo advierto una diferencia enorme. Hacerse uno el que trabaja no es lo mismo que trabajar. Cuando trabajás se experimenta otra cosa y cuando se es, se experimenta otra cosa distinta a cuando se parece. Ya la percepción la tenemos un poquito difusa y la hipocresía ha crecido tanto que, que parece que todo da igual, pero yo estoy convencido que no da igual, que cambia. Para ir finalizando la nota, ¿tiene algo para decirle a toda la gente de Santa Fe y Paraná que están contentos con su éxito? Te diría que es lo que más me importa. Te diría que yo no podría ser feliz si estuvieran desconformes. Yo siento que los represento. Siento que soy uno de ellos, que soy uno más. Yo no dejé de ser de Paraná ni dejé de ser de Santa Fe por venirme a vivir a Buenos Aires. No me fui me vine a. Yo vine a cumplir un cometido y recuerdo siempre que me había dado unos 5 años. Yo decía, si en 5 años no puedo hacer en Buenos Aires algo que tenga el mismo valor que lo que estoy haciendo en Santa Fe en este momento, yo me vuelvo, porque yo sentí que dejé un espacio vacío cuando me fui. Yo me fui de un grupo que hacía cosas, yo era un actor que me había formado en ese grupo, me habían dado las herramientas, me habían enseñado, habían compartido conmigo una forma de hacer teatro y yo después me fui con ese bagaje a otro lado. Esto es como cuando la escuela pública forma a alguien y después ese alguien valora más la privada que la pública, ¿no? Yo sé quiénes me dieron las herramientas. Entonces me importa mucho y me importó siempre mucho haber puesto en Buenos Aires ese valor aprendido en Santa Fe y que ese valor se sepa que pertenece esencialmente a un lugar de la Argentina que es el lugar donde yo nací, donde yo me formé, y esos dos lugares incluyen a Santa Fe y a Paraná, ¿no? Y a Paraná y a Santa Fe en la misma valoración. La última, ahora sí. Tiene que ver con su rol de director que dijo recién, pero a través de un actor que es multiconocido en la Argentina como Adrián Suar. Él se entrega con la máxima humildad a que usted lo dirija. ¿Cómo es la relación? Sí, sí, ha sido... A mí dirigir no es de las cosas que más me gusta. Siempre me produce mucha impotencia dirigir. Lo he hecho muy poco, porque no logro que el todo haga exactamente lo que yo pienso. Me es mucho más fácil cuando yo soy el actor y el productor y el autor, porque entonces tengo más injerencia en el todo. El rol solo de director me genera cierta impotencia porque soy muy controlador del todo. Pero esta experiencia que ya casi realizamos hasta el final, ya la obra está puesta, me va a permitir volver a dirigir, cosa que he hecho muy espaciadamente, porque la he pasado muy bien, he compartido muy bien,
he aprendido mucho de lo que sé y de lo que puedo poner a funcionar de lo que sé, ¿no? Y en ese sentido, Adrián y Diego, cada uno a su manera, se han puesto al servicio como dos grandes de lo que yo necesitaba como director. No tengo más que agradecimiento, porque este deseo de querer volver a repetir la experiencia de dirigir tiene que ver directamente con lo que ellos me brindaron desde arriba del escenario. Con lo cual, espero que cuando el público disfrute el espectáculo sea como yo me lo imagino, una de las grandes propuestas que tiene la calle Corriente, esperando para cuando el teatro tenga un aforo un poquito superior al que tiene en este momento. Le agradezco por esta hora y cuarto casi de charla, muy amable. Qué largo ha sido, no lo había percibido tanto. Bueno, gracias a vos y te felicito porque que haya sido amena esta hora y cuarto tiene que ver con tu trabajo, con tus preguntas. Espero que la haya Un pasado bien. abrazo grande. Espero que la haya Muchas pasado bien. gracias. La pasé muy bien, la pasé muy bien. Un gusto conocerte. Gracias, un placer enorme. Gracias. Chao, saludo a todo Santa Fe, a todo Paraná y toda la gente que vea la entrevista. Gracias, un placer.